Los seres, los seres humanos somos animales utópicos. Y no es una afirmación baladí. En todas las épocas y en todos los lugares los hombres inventaron algo en qué creer, sea animismo, forma de Dios, y no existe universo más utópico que las formas religiosas. ¿Y por qué el hombre permanentemente incurre en eso? Porque tiene una necesidad de creer en cosas que no puede palpar ni ver y las construye. Por eso, naturalmente, todo probablemente en nuestras edades juveniles simplificamos las cosas y tendemos a adorar un camino que después solo lo podemos recorrer en parte, porque el camino real está lleno de dificultades que hemos subestimado. Pero ¿cuál fue la constante? De ayer hasta hoy. El deseo de que se puede mejorar la vida humana de la sociedad en la que vivimos. Antiguamente pensábamos que luchábamos por el poder, una forma de ilusión. Hoy, de viejo, pienso que la lucha es por sumar escalones a la civilización humana. Apenas la vida nos da para poder impulsar algún escalón de mejora de la civilización, porque el capital más grande que recibimos cuando se cumple el milagro de nacer es la herencia que nos deja la historia de nuestros antepasados, que llamamos civilización. No nos damos cuenta, pero eso es el capital de descubrimientos, angustia y dolor y alegría que nos dejaron las generaciones que nos antecedieron, desde los que descubrieron la rueda y el fuego a la biología molecular. Porque somos animales gregarios y por ello sociales. No podemos vivir en soledad. Defino la civilización como la solidaridad intergeneracional. No podemos vivir sin sociedad. Aunque hoy nos quieren dibujar que el individuo solo es el que triunfa. Si mi corazón está enfermo, preciso un cardiólogo, ¿qué me lo da? La sociedad. Si se me rompe el auto, preciso un mecánico, ¿qué me lo da? La sociedad. ¿Quién me hace los zapatos? La ropa que me pongo. Y así podría seguir. Si fuéramos tan formidables como individuos, no precisaríamos de nadie. Sin embargo, no podemos vivir sin el apoyo de la sociedad, nos demos cuenta o no. Yo creo que los pueblos, como las clases sociales, tienen edades. El tiempo es una cosa que nunca transcurre en vano. Y naturalmente, la característica más alucinante que tiene el tiempo que transcurre es que siempre va procreando cambios. Por eso, en el fondo, mi pueblo es bastante melancólico y sobre todo nostalgioso. ¿Cuál es la explicación? Esto es talenteo.
una fuerte incidencia en nuestra formación de la inmigración, en una época donde emigrar era expatriarse, era decir adiós. De los pobres, fundamentalmente, que disparaban de Europa, de la guerra y del dolor, y recalaban acá. Y eso quedó metido en nuestra cultura. Por algo somos tangueros. Y el tango es la nostalgia, hecha con tentativas de poesía. Y somos bastante hipercríticos. Agarramos el huevo y le damos tanta vuelta que le encontramos el pelo. No tenemos esa alegría caribeña o esa cultura de samba. No, nosotros en el Río de la Plata somos otra cosa. Ni mejor ni peor, distinto. Bueno, mi pueblo tiene eso. El capitalismo hoy ha generado en nosotros una cultura, no la cultura de los cuadritos colgados, o de la bailarina estilizada que baila ballet, o del concierto de música clásica, no. Me estoy refiriendo a la cultura doméstica que subliminalmente gobierna las reacciones y las decisiones en cada casa, en cada hogar, en cada hombre y mujer común y corriente. A ese capitalismo, que nos hace compradores. Siempre tenemos que comprar cosas, porque se trata de presentar nuevas novedades y crear nuevas necesidades, que al principio son lujo y al poco tiempo son necesidades impostergables, y así seguimos y seguimos y seguimos. Esa sujeción cultural es coherente con los intereses del capitalismo, que trata de apropiarse de la mayor cantidad de energía, del tiempo de nuestra vida, para transformarlo en negocio. Bueno, mi pueblo no puede escapar a eso. Entonces, ese tiempo en que queremos crecer en economía y todo crecer, y donde los ministros de Economía se desesperan si el PBI no crece y todo lo demás, habría que poner una pregunta, está fenómeno, porque tenemos muchos bienes y hay cosas muchas que nos ayudan. Vivimos 40 años más de vida que hace un siglo, y eso es muy interesante. Tenemos más bienes, más cosas, gastamos más, viajamos más. Tengo mis dudas si somos más felices. Pero esa es otra parte de la cuestión. Pero mi pueblo ambiciona, según las clases sociales a la que pertenece. Los que están muy jodidos quieren mejorar, tener casa y trabajo. Los que tienen casa y trabajo quieren cambiar el auto y tener la casa en el balneario. Y los que tienen la casa en el balneario están soñando con tener una en Miami. Y así sucesivamente, una serie de escalones. ¿No tiene el hombre derecho a eso y la mujer? Sí, claro que tienen derecho. Es otra discusión el precio que pagan. La política no es una ciencia. Es un complejo de cosas que no pueden rehuir la ignorancia de los aportes más trascendentes que está haciendo la ciencia. Cuando ignora eso, es irresponsable.
totalmente irresponsable. Se pueden cometer errores porque la realidad es compleja y no la logramos medir o percibir, o por nuestra limitación. Pero hay ciertos logros científicos que son sustantivos en cada época. El peor desastre que ha hecho el hombre arriba de la Tierra, en mi humilde opinión, fue hijo del fanatismo y fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría, hace 2000 años, porque allí había gente que había descubierto el motor a vapor, porque allí había gente que había medido la circunferencia de la Tierra. Tuvieron que pasar 2000 años y todo eso se perdió. Un retraso histórico es uno de los precios más caros que pagó la humanidad. ¿Por qué uso esta imagen? Para dar una idea de la importancia que tiene el conocimiento y la ciencia. Naturalmente que el político no puede conocer todo, y cada vez menos, pero no puede ignorar el enunciado de las cosas más trascendentes. Hace 30 años, más o menos, nos dijeron en Kioto lo que iba a pasar con el clima, que los fenómenos adversos cada vez iban a ser más frecuentes y más intensos. Y nos dijeron la causa y nos dijeron en términos genéricos lo que había que hacer. Sin embargo, la política del mundo ha tenido una conducta criminal con el porvenir por ignorar esto. Bueno, por eso la ciencia tiene que estar dando permanentemente elementos a las decisiones políticas. Alguien no se le puede pedir a la academia que gobierne. Ese fue el sueño de Platón. Pero no se puede gobernar sin la academia. Ahora, esto importa mucho. Pero la academia tiene que entender que no es una aristocracia, que no es una nueva clase de seres superiores y privilegiados. Sino que la academia es lo que pudo destilar la plusvalía y el esfuerzo de su pueblo para hacerla posible. Y entraña siempre una deuda social. Tiene sentido en la medida que eso no se transforma en la propiedad de una clase, sino en el compromiso de gente que tiene de alguna forma que retribuir a la esperanza de la sociedad en la que vive. Pero ¿qué le pasa a la academia? La academia también está empujada y disputada por la fuerza y por los intereses económicos que nos rodean. Y mucho más en el área subdesarrollada. Como podemos, construimos nuestros investigadores y después los terminamos exportando, porque los dragonean de afuera y se llevan lo más valioso de nuestro capital humano. Y también esto se agrava por la falta de integración.
Esa vez que charlábamos antes acerca de esos intentos de unión latinoamericana, más desde lo económico en el Mercosur, desde lo político en el UNASUR, pensar en un Ciencia Sur, Educación Sur, o sea... Yo creo que por ese lado, me parece que esto no da ningún resultado en el corto plazo, y como todos los gobiernos son de corto plazo, están pensando mucho más en quién gana las elecciones que vienen. Pero una política de integración obliga a mirar en el largo plazo. Si cohabitamos en el mismo espacio, en la misma política, el mundo intelectual y universitario, inevitablemente a la larga ello va a sembrar las semillas de integración en todas las sociedades. Tenemos adentro una cuestión que es contradictoria como fuerza centrales en nosotros mismos. El egoísmo es inherente a toda cosa viva, porque una de las cosas que más sorprende es que todo lo que hay vivo lucha por vivir. Y esa es una sabiduría tal vez de la especie. La lucha por nuestra vida es mantener la especie. Pero no es solo del hombre, es de una peculiaridad de todas las cosas vivas. Bueno, en esta etapa del desarrollo capitalista hay una acentuación a favor del individuo. Y las claves intelectuales de esa formidable revolución preanunciada por Rousseau, por cantidad, suscriben esa idea interior del papel del individuo y de la libertad interior. En el fondo, hoy sabemos que todo eso es muy relativo. El mundo científico contemporáneo nos cuestiona a Dios, al alma, hasta el libre albedrío. A veces nos creemos que nuestra cabeza decidió y resulta que decidieron nuestras tripas y nuestra cabeza lo único que hace es encontrar justificación a cosas que decidieron las tripas. No sé si el programa con el cual estamos hechos o un conjunto de estímulos. Es mucho más complicado de lo que parecía, por lo menos, y somos, aunque nos cuesta reconocerlo, profundamente emotivos. Los sentimientos a veces deciden cosas que después la razón las justifica y las explica. Por lo menos queda un capítulo de puerta abierta, no era tan simple como nuestros abuelos racionalistas pensaban. Al fin y al cabo, el Dios razón de nuestro bisabuelo Robespierre era también una forma de quimera. Pero cumplió su papel. Ahora, coexisten en nosotros la necesidad de cooperación, porque si no, no podemos vivir, y hay una cuota de egoísmo fuerte. Solamente el desarrollo de la civilización, la luz de la cultura, nos puede ayudar a frenar ese egoísmo natural que llevamos adentro, frente al cual siempre hay que estar en guardia. La felicidad pasa por dos capítulos fundamentales que se resumen en uno.
de poner de tiempo de nuestra vida, porque la vida es a término, se va. Y esta es una cosa que permanentemente es tan cotidiano que lo olvidamos. Olvidamos que el único milagro que hay arriba de la tierra es el milagro de haber nacido. ¿Por qué te tocó a ti y no le tocó a otro? Había 40 millones de probabilidades. Bueno, es milagroso que te haya tocado a ti. Ahora, pero la vida se va. Si me gasto el tiempo de todo el tiempo que vivo pagando cuentas y trabajando más para pagar cuentas, porque se me multiplican las necesidades, y yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le falto yo, porque no tengo tiempo de estar con él. No puedo ser un hombre feliz. Más claro. Por supuesto que como cualquier cosa viva tenemos necesidades materiales y por lo tanto hay que trabajar. Hay que trabajar para vivir. Y el que no trabaja está viviendo a costilla de algunos que trabajan. Pero la vida no es simplemente trabajar. Se necesita tiempo para los afectos, en primer término. Y en segundo término, eso que llamamos libertad. Del punto de vista individual se define el tiempo de mi vida que gasto en cosas que me gustan. Hay trabajos en que me puedo ganar la vida y que a su vez le pueden gustar a algunos, lo motivan. Claro, ese es un verdadero privilegiado. Pero hay una multitud de trabajos que hay que hacerlo y que no pueden ser motivadores. No me jodan. Hay que ser carcelero, hay que ser camposantero, hay que destapar cloaca, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cantidades de trabajos que no son motivadores y son una verdadera carga. Si condeno a una persona que tenga que trabajar mucho en ese tipo de trabajo, ¿no?, es difícil hablar de felicidad. El científico, por ejemplo, que tiene la aventura de la lucha por descubrir, capaz que trabaja X horas porque es una pasión, es otra historia. O como es el creador que vive de la creación, esos son trabajos motivadores. Pero hay que asegurar que la gente tenga tiempo para ser feliz. Y tener tiempo es tener tiempo para gastarle en aquel hobby que a uno puede ser que le guste pescar, al otro jugar al fútbol, o jugar al truco si está viejo en un boliche con los amigos, con los hijos, no sé. Las pequeñas, grandes cosas de la vida que son afectos. Porque los afectos no lo dan las cosas. Lo dan las cosas vivas, no las cosas inertes. Y eso lleva tiempo, según la etapa de la vida que uno esté. Soy un luchador social por devoción y político. He pasado las que he pasado, no importa. Pero soy feliz, muy feliz. Primero que a pesar de todo lo que he pasado, estoy al borde de los 83 años. Y considero que después de los 80 todo lo que viene es propina. Todavía no estoy un viejo lelo, en la cabeza más o menos funciona. ¿De qué me voy a quejar? Al contrario. Y bueno. Mira, nuestra pregunta tenía que ver con algunos dolores algo por lo que no hizo, algo por lo que le fue mal. Bueno, en todas las etapas de mi vida hubo cosas que no hice.
Cuando tenía 16, 17 años, unos ojos verdes que se me fueron. Todo es relativo según la época que uno vive. Y después, mucho después, porque es más rápido soñar que concretar, pero no se puede renunciar a soñar. El sueño es como una iluminación de intención en la distancia que nos guía. Después la práctica está llena de obstáculos y de dificultades y logramos un día un 20% de lo que soñábamos. Pero no se puede renunciar ni a lo uno ni a lo otro. Tuve un abuelo que lo recuerdo mucho, que me arrimó al amor de la tierra, casi sin saberlo, y que me daba, había ido 3 años a la escuela de noche, y me decía: cuando sea grande compre tierra cruda, nunca pierde. Criticaba a los bancos. Voy y les pongo la plata y me dan un papelito. Era un tipo genial. Me dejó algunos recuerdos imborrables. Y bueno, tuve un profesor emigrado de la República Española, había sido ministro de Cultura, don José Bergamín. Era un muchacho, uno de los hombres más finos que conocí en mi vida. Tuve otro, don Paco Espínola, inolvidable. La vida está llena de esquinas. En esas esquinas suelen aparecer personajes, algunos personajes inolvidables, que son una siembra. También hay esquinas con hombres y mujeres abominables. Vivir, considero que en la vida no hay ningún triunfo definitivo. Triunfar es volverse a levantar y empezar de nuevo cada vez que uno cae. Pero bueno, cuando llegue al final le quisiera pedir al que me pasa la cuenta, por favor, sirva otra vuelta.